El próximo ponente que vamos a escuchar es un venezolano que se caracteriza por ser un gran comunicador, autor de 15 libros, entre estos, En Miami todos seremos felices, y un sinnúmero de folletos, artículos, crónicas, cuentos. Fue un consultor electoral, ex parlamentario, ex dirigente estudiantil y ex alcalde. Dirigió un diario, una emisora y una revista en su país, Venezuela. Ha sido corresponsal de revistas en España, Francia y Inglaterra. En los Estados Unidos se le concedió la medalla del Congreso. Con ustedes, nuestro querido Alexis Ortiz. Bueno, queridas amigas y amigos, la verdad es que uno debe comenzar por expresar lo afortunado que se siente uno de poder hablar frente a un público tan distinguido como ustedes. Gente de la resistencia, gente de lucha, gente linda, gente cuya vida es un poema cotidiano. La verdad es que a mí me reconforta muchísimo que se me dé la oportunidad de comunicarme con gente como usted. Y desde luego que me siento sumamente distinguido porque tengo que compartir el panel con algunos cubanos de solera y de tronío, como el poeta José Antonio Albertini, que de él y de Ángel Cuadra se pueden decir que son unos santos laicos, que son realmente representantes de lo mejor de la cubanía, y con el periodista Andrés Hernández Allende, un hombre que a mí me impresiona mucho por sus intereses, porque él me recuerda algo que dijo Rómulo Gallego a Andrés Eloy Blanco, que decía que era un hombre bien construido por dentro, serena la claridad interior. Entonces, a mí me impresiona, en el poco tiempo que tengo conociendo a Andrés, su serenidad en medio de este vértigo y este tráfago en que vivimos y nos perturbamos cada día. Y desde luego, quiero decirles que estoy muy emocionado porque esta noche está aquí mi hija Gabriela, que está estudiando en Buenos Aires, y mi hija es una joven rebelde, pero sensata. No hay nada contradictorio en ser rebelde y sensato, no es un oxímoron. Lo único que necesita un joven para ser rebelde y sensato es tener talento, y afortunadamente mi hija heredó el talento de su madre. Y quiero también decirles que a nosotros nos causa, yo le estuve comentando a Pedro Corso, que a nosotros nos causa una emoción muy singular, que esta noche nos esté visitando aquí una de las mujeres más bellas que hayan nacido de vientre venezolano. Hoy en día ella es venezolano-dominicana, se llamó cuando todos estábamos enamorados de ella en Venezuela, se llamaba Mariela Pérez Branger, ahora se llama la señora Mariela de Vicini. Y gracias, Mariela, por estar aquí con nosotros esta noche. Ya la ven allá atrás, esa señora bañada con luz de luna, es Mariela. Bueno, pero nosotros vinimos aquí esta noche a hablar de Pedro Corso. Pedro Corso vivió 12 años en Venezuela. Yo lamentablemente no tuve la oportunidad de conocerlo en Venezuela, no se cruzaron nuestros caminos. Yo estoy absolutamente seguro que de haber ocurrido así, hubiéramos sido incluso más pana de lo que somos ahora. Se hubiera desarrollado una amistad incluso bastante más intensa y consistente de la amistad que tenemos ahora. A mí, Pedro, y como tuve que hacer el prólogo relativo a Venezuela de este libro, una de las cosas que sostengo es que a mí Pedro me sorprende muchísimo, me conmueve incluso, porque cuando Pedro no es un académico, Pedro no tuvo la suerte de poder estudiar en la universidad. Cuando todos nosotros andábamos en la universidad correteando y siendo líderes estudiantiles de una universidad autónoma y democrática como la Universidad Central de Venezuela, de cuya Federación de Centro yo fui presidente, cuando nosotros andábamos en eso, Pedro ya estaba preso, ya estaba en las ergástulas, en los calabozos de la dictadura cubana,
sufriendo por su voluntad de lucha. Entonces, lo primero que hay que destacar de Pedro Corzo es esa voluntad de pelea, esa capacidad de resistencia, esa valentía que lo adorna y que hace de su vida un lujo. No olvidemos que Aristóteles decía que la principal virtud política, siendo Aristóteles un filósofo, uno podría pensar, no, Aristóteles dijo la principal virtud política es la sabiduría, o la prudencia, o la serenidad. No, Aristóteles dijo la principal virtud política es el coraje. Entonces un hombre de coraje es un político, y eso es lo que es Pedro Mena, Pedro Corzo. Pedro Mena es otro pana mío. Pedro Corzo, estoy lleno de panas que se llaman Pedro. Pedro Corzo es un hombre de un gran coraje que se expresa no solamente en la capacidad de enfrentar con todos los hierros, con toda la fuerza varonil, un régimen represivo y abusador y atropellador como el régimen castrista, sino el coraje que se debe tener para mantener uno sus ideas, defenderlas con dignidad y no dejarse atropellar por la propaganda del enemigo. Pedro se ha dedicado, aparte de ser un periodista muy reconocido y de mucha promoción y de mucha popularidad en Miami, Pedro es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Este instituto es realmente muy importante, porque lo primero que hacen los gobiernos dictatoriales, lo primero que hacen los gobiernos totalitarios es confiscar la historia. Es tratar de borrar la historia. Es actuar como que si todo comenzara con ella. ¿Entiendes? El mito del eterno comienzo, en vez de ser el mito del eterno retorno, es el mito del eterno comienzo. Es decir, para Fidel Castro, por ejemplo, el padre Varela, Martí, Céspedes, no son sino unos pálidos precursores de su gloria. Antes de él, no hubo historia en Cuba. La historia comenzó con él. Yo recuerdo una vez que yo tuve una discusión con un pendejo que era el asistente de Tomás Borges, el ministro del Interior sandinista, porque yo andaba haciendo trabajo periodístico y quería entrevistar a Tomás Borges y le decía que me parecía insólito que Tomás Borges hubiera dicho en una declaración que la historia de la independencia latinoamericana comenzaba con Fidel Castro. Entonces le digo, bueno, mira, tu jefe es tan bobo que de una vez borra a Sandino, y ustedes dicen que son sandinistas. Si la historia... Pero eso es lo mismo que ustedes ven que Chávez en Venezuela, Simón Bolívar, Andrés Bello, el Mariscal Sucre, Simón Rodríguez, los grandes próceres, los grandes fundadores de la patria, no son sino su antecedente, no son sino sus precursores. Entonces el Instituto de la Memoria Histórica Cubana se dedica con un gran rigor, con un gran esfuerzo, en medio de mucha penuria económica, se dedica a rescatar la verdadera historia de Cuba. Se dedica a que los muchachos no pierdan su memoria, a que los muchachos no pierdan la autoestima con respecto a su país, a que no se avergüencen con respecto al pasado de su país, porque en nuestros países tenemos un pasado luminoso con algunos puntos oscuros como todos los pasados de todos los países, pero en el caso de Cuba y Venezuela, nosotros somos países que hemos sido vanguardistas, y no solo en el territorio de las hazañas militares, sino también vanguardistas en el territorio de las ideas, del deporte, de la cultura. De tal manera, pues, que este esfuerzo del Instituto de la Memoria Histórica Cubana es sumamente importante, y al frente de ese esfuerzo actúa con mucho brillo, con mucha eficacia, con mucha vocación, nuestro hermano Pedro Corzo. ¿Qué se plantea en este libro? Dos cosas fundamentales. Fidel Castro, con esa alma de aventurero irresponsable que tiene, cuando llegó al poder, se propuso que él debía ser el líder de todo el continente, primero, y después un líder tricontinental. Ustedes se acuerdan, ¿no? El tricontinental de la Bahama y todo ese basurero histórico. Entonces, él resolvió que él tenía que expandir el comunismo por toda Latinoamérica. Y así fue
cómo financió, armó y entrenó a grupos guerrilleros para conquistar Latinoamérica. Pero para conquistar Latinoamérica para el comunismo, ¿se entiende? Y para el liderazgo de él, porque la gran figura del comunismo mundial tenía que ser él, ni siquiera los soviéticos, que eran los que lo mantenían, los que lo amamantaban. Entonces, la primera idea que tuvo era que tenía que controlar a Venezuela y al petróleo venezolano, que eso era lo que le iba a permitir financiar el esfuerzo guerrillero en todo el continente. Pero el esfuerzo guerrillero, como todos sabemos, ya eso es historia, fracasó. El terrorista aliado del Che Guevara fue derrotado por los militares en Bolivia, y en Venezuela, que era el objetivo principal de Fidel Castro fue derrotado por la combinación de varios factores muy interesantes. Primero, la vocación democrática que siempre tuvo, que tiene y que tendrá el pueblo venezolano. En medio de las peores dificultades, en medio de la más opresiva de las represiones, nuestra gente es una gente de espíritu y de voluntad democrática. En segundo lugar, que nuestras Fuerzas Armadas, que habían aprendido de la traición histórica a la República por la ambición de poder, jugaron a defender la democracia con todos los hierros. Y teníamos al frente del gobierno un líder, un estadista de grandes ligas, que era Rómulo Betancourt, acompañado por los socialcristianos, cuyo líder, Rafael Caldera, actuó con una gran lealtad en ese momento para derrotar a la agresión comunista de Fidel Castro. Y hoy podemos decir con orgullo los venezolanos que el líder fundador de nuestra democracia, Rómulo Betancourt, tiene el mérito de haber derrotado política y militarmente a Fidel Castro. Por eso Fidel Castro es uno de los hombres sobre los cuales él ha vertido más odio y más reconcomia. Bueno, esa política que la describe muy minuciosamente y con ese rigor que tiene Pedro Corso, lo describe muy minuciosamente, con mucho rigor, además con mucha facilidad para la lectura, no nos vamos a fastidiar leyendo ese libro. Esa política de la agresión armada, de la lucha armada, de la violencia, de crear 2-3 Vietnam en Latinoamérica, como pedía ese loco irresponsable que era el Che Guevara, ese terrorista irresponsable que era el Che Guevara, eso fracasó. Unos años más tarde, entonces, ocurrió que se reunieron otro tipo impresentable, amoral, despreciable, que se llama Lula da Silva, y Fidel Castro se pusieron de acuerdo y se creó el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo diseñó nuestra estrategia. No podemos derrotar militarmente a las Fuerzas Armadas Democráticas del continente y a los líderes democráticos del continente. Entonces vamos a aprovechar las debilidades que la democracia tiene, las facilidades que la democracia brinda para llegar al poder por la vía democrática, por la vía electoral, y entonces aprovechar la democracia para destruir la democracia. Eso es lo que se llama, lo que ellos han llamado el socialismo del siglo XXI, que nosotros hemos dicho que no es otra cosa que el neocomunismo o el neopopulismo, en un libro del coronel Mario Pazmiño, un coronel democrático ecuatoriano, en el cual Pedro escribió un capítulo y yo escribí otro. El capítulo mío lo llamo el capítulo que yo escribí lo llamé el nuevo disfraz del comunismo, porque el socialismo del siglo XXI no es otra cosa que un disfraz, un antifaz que se pone el viejo comunismo fracasado, inútil, para tratar de vestirse con ropa nueva, como se está tratando de vestir, por ejemplo, el muchacho del moño allá en Madrid, tratando de aparecer como nuevo, desplegando ideas viejísimas, jurásicas. Entonces, este socialismo del siglo XXI fue teniendo éxitos. Teledirigido desde La Habana, financiado con los dólares petroleros venezolanos, tomó el control de Venezuela. Como Chávez se enamoró como una doncella virginal de Fidel Castro, entonces logró Fidel Castro tener el control de Venezuela a través de la estolidez, a través de la estupidez de Chávez, y por esa vía tomaron el control de Bolivia, el control de Ecuador, el control de Nicaragua, lo consolidaron, que ya lo tenían,
tomaron por un tiempo, afortunadamente solo por un tiempo, el control de Paraguay y de Honduras y se constituyeron en una terrible amenaza para la democracia del continente. Afortunadamente eso ya está de regreso. El triunfo, sobre todo de Mauricio Macri en Argentina, es una clarinada de futuro sumamente importante porque es un golpe en el plexo solar a la intención de destruir la democracia desde la democracia y el lío en que está metida la muchacha de mandado de Lula da Silva en Brasil también pone en evidencia que las posibilidades hacia el futuro son muy importantes. El socialismo del siglo XXI nació como una pieza anacrónica, nació como una proposición obsoleta y no podía sino fracasar. Y como era el comunismo, y el comunismo siempre produce los mismos resultados, ¿cuáles son los resultados del comunismo donde quiera que se ha aplicado, donde quiera que se ha implantado? Ruina política, ¿verdad? Ruina económica, bancarrota total y lo más lamentable, lo más lacerante, lo que más nos humilla, ruina moral de los países. ¿Entiendes? Para decirlo en lenguaje literario, esos regímenes emputecen a los países, destruyen la moralidad de los países. Entonces, eso es lo más terrible. Lo más terrible no es la ruina política, porque el país se reconstruye, los países se reconstruyen, se vuelve la división de los poderes, al debate político. No es, lo peor no es la ruina económica, porque trabajando duro y con las ideas de libre mercado y competencia y el capitalismo con responsabilidad social, los países se vuelven a desarrollar, los países se recuperan. El gran drama es la siembra en la gente del odio, del desprecio por el trabajo, de la insolidaridad social, de no sentir la inclinación hacia el amor al prójimo, que eso es lo que produce el comunismo y produce este neocomunismo que se llama socialismo del siglo XXI. Afortunadamente, las cosas van bien. Tenemos razones para un prudente optimismo. Cuba y Venezuela están en el camino del rescate de su democracia. Si uno ve las cosas, yo soy un aficionado al estudio de la historia, no un historiador, sino un aficionado al estudio de la historia. Si uno ve las cosas con pupila, con mirada histórica, se da cuenta, para decirlo en lenguaje beisbolero, que en Cuba y en Venezuela estamos en tercera base y que vamos a anotar hasta con un FAO. Que es cuestión de tener paciencia y eso que pide Pedro en su libro, paciencia y perseverancia, no dejar de luchar, no rendirse, no ponerse pesimista, no dejar que nos convenzan de que ellos son invencibles, porque la propaganda del comunismo castrista y del socialismo del siglo XXI está dirigida a convencernos de que ellos son invencibles. Si nosotros recuperamos nuestra confianza en nosotros mismos, nuestro optimismo, Cuba y Venezuela van a salir de esa terrible pesadilla que han vivido. Cuba y Venezuela son países lindos. Nosotros somos tropicales, caribes, ¿verdad? Simpáticos, con mucho sentido del humor. La tristeza no va con nosotros. Ellos han tratado de imponernos la tristeza, pero eso no va con nosotros. Han tratado de imponernos el miedo, pero eso no va con nosotros. Nosotros tenemos un gran optimismo. Nosotros no queremos decir, como en el tango de Cátulo Castillo, no ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris. Cuba y Venezuela no están de olvido siempre gris. Nosotros, todos nosotros, los llevamos en el corazón y no vamos a dejar de luchar por nuestros países. Muchas gracias.